Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Se trata de cambiar, no de destruir. Se trata de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. ¡Viva la patria! Como lágrimas perdidas, tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentarla. Hace exactamente 9 años, 25 de mayo, asumía él como presidente. Teníamos que escribir con Carlos Zanini el discurso que el flamante presidente iba a pronunciar al otro día, pero por supuesto él quería leerlo antes. Y cuando lo leyó dijo, esto es una porquería, yo no lo leo, no dice nada, ¿qué es esto? Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? Creo que nos ametralló o disparó, porque fueron 10 o 12 ideas y fueron así, escritas en ese papel que él leyó al otro día. Si uno relee ese discurso, cuya definición más exacta es cuando dice cambios en nombre del futuro, creo que ahí estuvo definido realmente el eje de estos 9 años. Beatriz Arlo, Código Político. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Cambios en nombre del futuro, dijo Cristina el 25 de mayo. Esto que vimos es arbitrario. Elegimos, obviamente, un tramo de cada uno de los dos largos discursos. ¿Cuál es el cambio que se ve en esto, si es que se ve alguno? Bueno, el primer tramo que vimos tiene un momento emblemático de la política argentina de los últimos 9 años, que es cuando Kirchner dice: yo no llegué aquí para dejar mis principios en la puerta de la Casa de Gobierno. Que me parece que es un momento emblemático. No sé cuáles eran los principios que tenía antes, pero sí sabemos qué es lo que quería decir por principios en ese momento. Y sabemos que esos principios tuvieron traducción, porque fue la renovación de la Corte Suprema, fue el devolver la ESMA a las organizaciones, que la Marina tuviera que devolver la ESMA, es decir, tuvieron momentos de realización que fueron momentos altos de esos el primer tramo de la presidencia Kirchner. En el segundo tramo que vimos me parece muy interesante la anécdota que cuenta la presidenta. Sobre el discurso. Sobre el discurso. En principio porque quiere decir que ella admitía que le escribieran los discursos, cosa que hacen todos los presidentes. Y ninguno admite. Bueno, muchos admiten. Se sabe que Obama tiene sus ghostwriters y Obama verdaderamente es un orador espectacular, porque nadie puede haberse recibido de abogado en Harvard sin ser muy buen orador por el tipo de justicia oral norteamericana. Pero se sabe que los presidentes tienen sus ghostwriters porque la tarea del presidente no es decir discursos. Entonces, como la tarea del presidente no es decir discursos o no es solamente decir discursos, tienen sus ghostwriters. Y es muy linda la anécdota en el sentido de que en ese momento la senadora y Zanini fueron como atravesados por las ideas que Kirchner quería demostrar. Claro, es una anécdota contada 9 años después, donde todas las cosas han cambiado, y ese país de la unidad que pedía Kirchner en su discurso, que era un país unido, que era un país normal y que era un país unido, ese país normal y unido no parece adaptarse por completo a la Argentina del presente. Muchos quizás de los sueños que llevó Kirchner se deben haber realizado, pero ese que enunció de manera explícita en el final del discurso del 25 de mayo de 2003, país normal, país unido, no es el que estamos viviendo. ¿Cuándo para ustedes, Arlo, se habría empezado a desvirtuar ese sentido? Si existe una referencia temporal o algún momento o alguna circunstancia. Yo creo que en 2008
fue un año crucial para ellos, como todos sabemos, que fue el año de la 125. Y no porque me parezca que aumentar las retenciones al agro sea en sí mismo malo, es una cuestión a discutir. La gente que gana plata tiene que dar una parte importante de esa plata en un país que en el 2008 recién estaba recuperándose plenamente. O sea, no estoy discutiendo el concepto del aumento de las retenciones, sino el trámite que hizo Kirchner, que se alejó por completo de un país normal y un país unido, y podríamos evocar otro discurso de ese 2008, ese discurso donde él tiene el Congreso como fondo, en el cual, bueno, evoca los comandos civiles revolucionarios, evoca las peores formas del antiperonismo, digamos. Como si los representantes del campo pudieran, un Bussi pudiera asimilarse a un comando civil revolucionario de 1955, que para los que sean jóvenes y no lo recuerden, era lo peor del antiperonismo gorila, clasista y racista. Y me parece una injusticia para una parte importante, por lo menos, del movimiento agrario. Kirchner ahí cambió el estilo, que es el momento del retiro de Alberto Fernández, por otra parte. Es decir, ahí había un hombre con muy buenos contactos con la prensa. No estoy diciendo con Mañeto, que ya Fernández lo negó, digo, con muy buenos contactos con la prensa. A ustedes les consta, ustedes hablaban con Nos Fernández. consta personalmente. No me cabe la menor duda. No era un delito, ¿eh? No era un delito, sino que por el contrario Ahora parece un delito. era una fuente de información importante. Uno leía... Era una manera de explicar qué hacía el gobierno. Efectivamente. O de ayudar a entender cosas que hacía el gobierno. Entonces Fernández era un nexo con la prensa. Era también un hombre que tenía los modales respetuosos que se usaban en el anterior justicialismo. Los modales del anterior justicialismo son modales respetuosos. Después se pueden agarrar a los tiros. Pero en tanto no se agarran a los tiros, los modales son respetuosos. Se parecen a los modales que tiene el senador Cafiero, digamos. Bueno, Alberto Fernández tenía esos modales. Y por otra parte era un eficaz ejecutor de las políticas del presidente Kirchner. Entonces ahí se produce un viraje. Ahora, en ese 2008. porque es muy interesante, cuando usted menciona esto del giro, ¿usted le encuentra alguna explicación? O la explicación podría ser, bueno, ese giro vino porque por primera vez desde que había llegado, Kirchner sintió que alguien le pulseaba el poder. Es difícil, digamos, esa es una hipótesis y podría uno desarrollarla. Uno podría decir que esa hipótesis está avalada porque en esa primera vez que tuvo una pulseada, y tuvo una pulseada con sectores muy poderosos, por un lado de la Federación Agraria, pero por otro lado de la sociedad rural, etcétera, es decir, con sectores muy poderosos, una pulseada que le resultó difícil a todos los presidentes. No olvidemos que Alfonsín, la sociedad rural, lo silbó de arriba abajo. Pero no se cayó la boca. Pero no se cayó la boca, Alfonsín. Esa pulseada puede tener esa hipótesis como explicación. Puede también tener la hipótesis de que Kirchner, las personas cuando se ven acorraladas, los políticos cuando se ven acorralados, recurren a sus viejos métodos. Kirchner había gobernado Santa Cruz con mano dura, sin demasiado prejuicio institucional, digamos, con una prensa completamente adicta, que son completamente adictos. Entonces, que cuando las personas se ven acorraladas, recurren a un estilo de gobierno que Kirchner había tratado de sortear porque pensaba que en la nación no era conveniente, o quizás porque quería corregirlo. Abro la posibilidad de que alguien quiera corregir su pasado. Entonces se ve retrocediendo al estilo Santa Cruz de gobierno, que es un estilo verdaderamente verticalista, autoritario, duro como la Patagonia, digamos. En el artículo de La Nación de hoy, El Imperio del Yo, hay entre algunas cosas, hoy comentábamos con Eduardo, algunas figuras y algunas explicaciones magníficas, que tienen que ver, Beatriz, con lo que usted marca como esta cuestión que hace la presidenta de transformar su vida personal, sus historias, sus anécdotas, sus preocupaciones, sus hechos cotidianos menores, las transforma en cuestiones de Estado. ¿Esto estaba escrito, se podía prever de algún modo? ¿Es una derivación lógica de episodios anteriores? Yo no la conozco a la presidenta, la vi una sola vez en mi vida, o sea que no podría, y me resisto a hacer ningún análisis de carácter psicológico, pero además no la conozco, ni siquiera, o sea que, y no estoy en capacidad de hacerlo. Yo creo que la presidenta se ve en la necesidad estratégica para ella de hablar todos los días y todo el tiempo.
no se puede estar hablando todos los días y todo el tiempo del superávit gemelo. Entonces, que además ya no existe. Que además ya no existe. O sea, lamentando que no se tiene superávit gemelo o viendo qué pasa con la deuda externa. Entonces la presidenta recurre a algo que es evidente que pasa por su ideología, por su filosofía del poder. Algo muy santacruceño también, que es que Estado, poder y gobierno es lo mismo. Son lo mismo. Y si funcionara el Partido Justicialista, también el Partido Justicialista sería lo mismo. No lo hace funcionar. Es una instancia que yo diría que a ella la perjudica no hacerlo funcionar. No solo porque le salen los candidatos, las liebres empiezan a saltar más libremente por todas partes, sino porque un partido siempre es una instancia en la cual un dirigente, en principio, tiene un gran escenario y, en segundo lugar, se ve obligado a dialogar. La presidenta no dialoga, no es que no dialoga con el periodismo, ustedes saben bien que no dialoga con nadie, no sabemos muy bien con quién dialoga, si hoy es Kicillof, si no lo es. Hace 6 meses se decía que le confiaba enormemente a Vudú. Ahora, por él le confiaba y Vudú claro. Vudú le pagó en moneda Vudú. Sí. Y además es un universo de poder muy cambiante, ¿no? Donde hay una estrella dura poco. Excepto Zanini, yo diría. No, yo diría Zanini y su hijo, que es lo permanente, lo demás. El hijo es un misterio para mí. Sí. El hijo es un misterio. Pero entonces yo creo, la presidenta, para volver a lo que ustedes se planteaban, la presidenta habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ese todo el tiempo se llena con esta filosofía política que es muy de ella, que es la unidad, Estado, gobierno y yo diría nación. Si cuando la veo flanqueada por la bandera y que los plebes la van a tocar, yo digo, es Estado, gobierno y nación. Uno cuando, y no sé si lo comparte, pero se lo quería comentar, uno cuando observa, por ejemplo, muy cortito lo que pasó esta semana ella tiene un protagonismo a partir de un problema de salud del hijo, tiene un protagonismo, pero a la vez genera una ausencia y un vacío ese día que desaparece muy grande y de repente aparece en otro escenario como fue el lanzamiento del plan de vivienda con militantes, funcionarios que aplauden, y de pronto aparece hoy en un escenario internacional y así va llenando. No sé si eso es un poco la descripción que usted... Es una performer, es una gran performer, digamos. Y algunos de nosotros pueden no satisfacernos del todo su performance, pero digamos que hay una zona muy importante, las encuestas marcan en disminución, pero esas disminuciones se sabe que quedaron... Nunca se está en una misma línea. Decenas de políticos que en alza quisieran tener lo que hoy tiene la presidenta en baja. Salvo Scioli, que es verdaderamente intocable. Scioli es otra cosa. Verdaderamente intocable. Ignífugo, sí. Pero es una gran performer, entonces... Están esas performances de diferentes categorías. Hoy es un drama shakespeariano, mañana es una comedieta italiana y pasado mañana es un vodevil. En el medio puede estar la enfermedad del hijo y también esa cosa tan simbólica que yo menciono en la nota que ustedes tuvieron la gentileza de mencionar, que es que ella usa el avión presidencial para trasladar al hijo. Si es millonaria, que alquile un avión. Listo. Ahora, discúlpeme. Que lo pague. Me parece que alquile un avión y lo pague. La flota presidencial está para la atención del presidente y su familia. Uno puede decir si está... Me parece que no está fuera de... A uno puede gustarle más o menos, pero me parece que está con los dos pies dentro de la ley. Yo creo que un gesto republicano... Un gesto republicano de una persona que es ultra rica es no hacer volar esa flota. Y mucho menos en estas circunstancias. Creo que es un gesto republicano. En un país donde la salud pública tiene muchos problemas, no digo que no haya mejorado, pero en un país donde la salud pública tiene muchos problemas, me resulta particularmente irritante ese gesto. Y la presidenta, que habla tanto y por tanto cree mucho en lo simbólico, tendría que tomar noticia que lo simbólico también pasa por los usos de los bienes del Estado. Y los usos del bien del Estado, como lo sabe todo político, deben ser usos prudentes, no usos leguleyos. Es decir, sí, el Estado me permite que hasta 4 enfermedades de hijo por año vuele. Eso parece una prepaga, eso no parece un avión presidencial. Entonces no puede ser un uso leguleyo, tiene que ser un uso prudente. Sobre todo tratándose de una persona de gran fortuna, que acaba de declarar en público, sin que se le moviera un pelo, que es dueña de un depósito de $3 millones. Todo el mundo lo sabía, estaba en su declaración desde hace mucho. Ella crece su patrimonio. Declara $17 millones al dólar de ya no me acuerdo cuánto, de patrimonio declarado.
O sea que entonces, el gesto republicano es un gesto valioso, porque ese es un gesto ejemplificador para su gobierno, para su gabinete, para sus ministros, para los funcionarios. Es decir, a lo mejor un gesto republicano gestos republicanos hubieran hecho que Vudú tuviera una moto menos, digamos. Sardo, usted advierte, es muy poquito el tránsito del segundo mandato, ¿usted advierte cambios entre lo que fue el primer mandato de Cristina y este arranque del segundo? A ver, yo creo que hay acentuaciones. Si vamos al estilo político, yo creo que lo que se ha... Sí, a eso me refiero. Al estilo político yo creo que lo que hay es una acentuación. Exacerbación de algunas cosas. Una exacerbación. Sin duda todos nosotros, gente como ustedes y como yo, vivimos pegados a los medios de comunicación. Quizás esta sensación de agobio discursivo cotidiano no la tengan las personas que eventualmente, bueno, pasan y cambian. Sí, sí. Bueno, y si les toca una cadena nacional, a lo mejor no les toca. Mientras que nosotros decimos, bueno, hay cadena nacional y ahí estamos... No hacemos otra cosa. Correcto. Hay muchos canales que a la hora de la cadena nacional, canales de cable que se pueden ver para no ver la cadena nacional. Mucha gente debe hacer eso. Posiblemente, pero para nosotros, digo, para los que están verdaderamente cerca de la actualidad política, ha habido una especie de movimiento agobiante y de exacerbación, que mi pronóstico es que se va a ir acentuando. No es necesario ser muy inteligente para decir lo que digo, se va a ir acentuando a medida que nos acerquemos a esas elecciones, que a su vez se van a ir acercando a nosotros, es decir, que en lugar de ser en octubre van a ser, bueno, no sabemos muy bien cuándo van a ser, pero seguro que van a ser antes. Entonces nos vamos a ir acercando por un lado porque el tiempo pasa y las elecciones se van a acercar porque en algún momento esa fecha electoral va a ser cambiada. La del 2013, dice usted. La del 2013. Ahora, el kirchnerismo ya tropezó con la piedra de adelantar la elección de medio término. En el 2009, en lugar de octubre, la hicieron en junio, fueron Kirchner y Scioli en la lista, que eran el dúo dinámico, no podían perder contra nadie, y vino un señor de Narváez y... Sí, eso es cierto. Creo que nosotros de alguna manera magnificamos esa derrota. Fueron unos puntitos en provincia de Buenos Aires, es decir, no es que fuera una catástrofe. Sí, lo que pasa es que habían puesto tanta artillería. Pusieron mucho, para sus expectativas pusieron mucho y quizás jugaron todo eso porque sabían que si no ponían todo eso, más que 2 puntitos iban a ser 5 puntitos, lo cual ya es más complicado en política. Pero es cierto, de todas maneras la situación del 2009 no es, me parece parecida a la de hoy. De 2009 salían de conflicto con el campo, tenían el conflicto con la ley de medios, es decir, había varias zonas de la sociedad que estaban mirando con mucho detenimiento lo que estaba haciendo el gobierno en este momento. Yo no veo, pese a esta renovación que viene, este renuevo de cacerolazos que hay, yo no veo que haya una expectativa. ¿Y muy... qué es este renuevo? O sea, que usted... No dice en un minuto. En un minuto se puede contar esto, Sí, que es ¿qué este cacerolazo. ¿Qué es lo que usted ve o qué Lo que vio esta noche. Esta noche es un yo rato. estuve esta noche, es gente, para empezar, que carece completamente de organización y hasta nuevo aviso, una actividad en la esfera pública es una actividad que depende de una organización. Ya sea esa organización de una sociedad civil, de una sociedad religiosa o de la política. No sé, no estamos en Egipto, y por otra parte, una vez que lo tumbaron a los presidentes de Egipto, aparecieron las organizaciones a disputarse el poder. O sea que es gente completamente sin organización, muy poca gente por otra parte, y yo diría que sin ninguna experiencia de calle. La esfera pública... El espacio público se ocupa con una experiencia de calle, que tiene muchos estilos. Los radicales tienen un estilo, los socialistas tienen otro y los peronistas tienen otro. Pero hay una experiencia de calle. Entonces, la idea de que todo se puede aprender en Facebook, me parece que es una idea que a lo mejor dentro de 15 años todo se aprende en Facebook. Sí. Por el momento, ¿cómo saltar y gritar permanentemente para que una manifestación tenga el espíritu y la apariencia de una manifestación? No se aprende en Facebook. Esto es lo que yo vi esta noche. Gracias, Beatriz. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Seguimos en un minuto en Código Político.